Bueno, pues el domingo estuvimos hablando acerca del... terminamos de hablar primeramente de la introducción hacia los frutos, primero la introducción hacia los frutos, y decíamos que los frutos tenemos que darlos de buena calidad. Dice, ni un árbol bueno da frutos malos, ni un árbol malo da frutos buenos. Entonces debemos de dar frutos buenos, primeramente, ¿para qué? Es lo que les ponía de ejemplo, que nosotros cuando vamos a un supermercado vemos las manzanas jugosas, las vemos con un montón de color y hasta se nos antoja. Entonces es igual, nuestros frutos deben de ser de tal magnitud que se les antoje nuestra vida en Cristo, no que no se les antoje y digan, guácala, para estar allá adentro mejor me voy afuera porque siguen igual. Deben de ser frutos buenos. Y decíamos que dice, la hacha está lista para el que no da frutos, se le corte el árbol desde la raíz. Dice, el hacha ya está puesta en la raíz. Y hablábamos acerca también de la higuera. Jesús precisamente secó la higuera por una razón, porque no daba frutos. Entonces no esperemos a que nuestra vida se seque por no dar frutos en abundancia. Nosotros fuimos creados después de que nacimos en Cristo, fuimos creados para dar frutos buenos, no malos. Entonces nuestra naturaleza divina, o nuestra naturaleza que está en Dios, más bien porque Dios está en nosotros, es de que demos frutos buenos. Nuestra genética en Cristo es dar frutos buenos. Ya no podemos dar maldad. Tenemos que dar los frutos en abundancia y buenos. ¿Para qué? Para que también no solamente sea el árbol el que esté dando sombra, porque de nada sirve un árbol si tiene sombra, si no tiene frutos. Está rica la sombrita, pero ¿qué voy a comer? Entonces debemos de darle ese alimento, o sea, que digan, qué ricos están estos frutos, pues voy a venir más y me voy a alimentar más. ¿Por qué? Porque aquí dan frutos en abundancia, y cada hermano que está aquí me va a dar algo, me va a aportar algo de frutos. Y hablábamos acerca del primer fruto, o de los primeros frutos, que son frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento, decíamos que era una cuestión que vimos en el primer punto de este estudio del testimonio, o de estas serie de prédicas del testimonio, que es el arrepentimiento genuino. O el arrepentimiento es una cuestión de ser honestos con Dios, de decirles sin orgullo, sin soberbia, sin altivez, decirles, Señor, pues yo he fallado hoy, pues me voy a arrepentir y voy a hacer las cosas bien. Porque en el hacer las cosas bien voy a encontrar bendición en ti, y voy a encontrar la salvación en ti. Y hablábamos acerca de Oseas, que decía que él busca que nos arrepintamos de corazón, que nuestro corazón sea totalmente para Él. Y hablábamos en otra parte, creo, me parece que era en Joel, en Joel, que hablaba acerca de que nosotros debemos de desgarrar nuestro corazón a Dios. ¿Y qué es el desgarrar nuestro corazón a Dios? Es el implorarle a Dios con todo nuestro corazón. Si le hemos fallado, si le hemos lastimado, implorarle con todo el corazón y con toda nuestra alma que nos perdone, pero no volverlo a hacer, no hacer las cosas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ese es un pequeño resumen de lo que vimos el domingo. Ahora vamos a ver los otros frutos que debemos de dar. El segundo punto es de buenas obras.
Dile al que está a tu lado, debes de dar frutos de buenas obras. Le hicieron muy aguado. Dígale al que está a su lado, debes de dar frutos de buenas obras. Que se escuche. Debes de dar frutos de buenas obras. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Amén. Colosenses 1, 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pues aquí nos está diciendo que debemos de llevad frutos en toda buena obra. ¿Qué es hacer una buena obra? Las buenas obras es el dar de lo que el Señor nos da. Es decir, Él nos bendice, nosotros damos. ¿Sí se entendió? Él nos bendice y nosotros damos. ¿Cuántos dan a los demás? Es más, sin necesidad de que les diga el Señor. Porque no porque digas, oye, es que el Señor hoy no me lo indicó. Pero en los momentos en que nosotros sintamos en el corazón, debemos de dar. Dar de lo que el Señor nos da. Es decir, cuando nosotros recibimos alguna cuestión, a lo mejor tenemos comida, a lo mejor tenemos algo y pasa una persona de bajos recursos, a lo mejor hasta de más bajos recursos que nosotros y nos pide de comer, pues hay que darle. Ese es un fruto de buena obra. Pues ya será cosa de Dios. Nosotros lo hacemos para Dios. Entonces, debemos de hacerlo. Porque ¿a poco Jesús le decía, si tienes, no te doy? O les dice a ustedes o a mí, ustedes tienen, ya no les voy a dar. Si nos da Dios, lo poquito, lo mucho que tengamos, de eso también hay que dar. Y así se va a multiplicar nuestra vida en Cristo. Pero tenemos que dar en abundancia. Es hacer el bien a todos sin excepciones. Porque amamos a Dios y con mayor razón amamos a nuestro prójimo, sea malo o sea bueno. Vamos a ver Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versos 27 al 36. Amén. 27 al 36. Dice así: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. ¿A quiénes? Ay, qué bonito es amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Haced el bien. Dice, hagan el mal. Hagan el bien y el mal. Haced el bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien,
¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Pues aquí nos está diciendo que nosotros debemos de darle a los buenos y a los malos. Y más a los malos, porque dice qué bueno sería que yo a la hermana Aurora le dijera: oiga, hermana, tenga tanto. Qué hermoso sería, si es bueno dar. Pero más bueno es dar a la persona que me cae mal, a la persona a la que me ha hecho daño, decirle: pues oro por ti. A la persona que ha blasfemado o que ha dicho algo malo de mí o de alguien más, qué bueno sería decirle, sí, contestarle con la misma moneda. Pero no, así no es el hijo del cristiano o el hijo de Dios. Así no es el hijo de Dios. El que habla de ti, el que dice cosas, el que empieza a hacer murmuraciones, ¿qué debemos de hacer? En oración, está orando por él y estarlo reclamando para Cristo. ¿Por qué? Porque de todas maneras Él no sabe lo que hace y no me importa lo demás, sino servir a Dios y dar frutos de buenas obras. No que ya me cachetearon, ya voy a cachetear. Dice que si te hieren, que pongas la otra mejilla. Ajá. Entonces, aún así, Jesús soportó hasta la muerte cachetadas, blasfemias. Hablaban de Él y aún así, calladito. ¿Qué le decía en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque estaba dando frutos de buenas obras. Dice, si alguien te quiere quitar la capa, no se la niegues y dale todo, casi. Dios nos llamó a dar a todos, se lo merezcan o no se lo merezcan. ¿A poco tú te merecías o yo me merecía la salvación por gracia? Si es un perdón merecido. Entonces, así como tuvieron misericordia de nosotros, también nosotros tenemos que tener misericordia de los demás y dar frutos de buenas obras, a buenos y a malos. No, o sea, también, al dar nosotros vamos a mostrar nuestro testimonio. Al dar nosotros vamos a mostrar que realmente somos hijos de Dios. Por fin, hermano, no que dicen pues que si no porque estés dándole el pan ya eres salvo. No, de todas maneras, eso puede ayudar. Eso puede ayudar a que nosotros tengamos, ¿sí?, la salvación. O sea, para que otras personas tengan la salvación. Invitarlos. De alguna otra forma. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos algún convivio aquí? Llega la gente. Y aunque no vengan, seguimos. Vamos a hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que venga la gente. Amén. Entonces debemos de dar, así como dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces se puede hacer misericordia con los demás, buenos o malos, ni modo. Es como si les dijera, yo o la hermana Rosa, ese momento en el cual se encontró con Freddy y le dice este chavo, ¿sabes qué? Es que pues me eché unos cuantos.
Entonces pude haber dicho la hermana o pude haber dicho yo, ¿sabes qué? Pues, nos vemos. Yo no te predico. Pero mi fruto de buena obra era predicarle. El fruto de la buena obra de la hermana era predicarle del evangelio, aún creamos no se lo merezca. Ay, es que fue homicida, tiene que ir a la cárcel. Oye, si tú no fuiste a la cárcel por tus pecados. Entonces hay que tener misericordia con los demás, dando. Y no vayan a decir, dando y dando. No. Es dando sin esperar nada a cambio. Amén. Algo tenemos que tener bien presente. Algo que tenemos que tener bien presente es que debemos de tratar a los demás, sean buenos o malos, como queremos que nos traten a nosotros. ¿Qué dice el versículo 31? Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y aquí se me viene algo a la mente. Cuando yo andaba de rebelde, yo hablaba mucho de mis pastores, de mis líderes, de todo. Pum, pum, hablaba. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Se me regresó triple, cuádruple, quíntuple con ustedes. Se me regresó a más no poder. ¿Por qué? Porque aquí dice, lo que quieras que te hagan, eso mismo haz. O más bien, si lo que quieres que te hagan, eso mismo haz. Como quieres que te traten, trata. Entonces nosotros tenemos que tratar con obras de bondad, buenas obras. ¿Para qué? Para que así mismo también nos traten así. Porque nosotros a veces somos bien conchudos y decimos, ay, sí, pues yo no tengo la condición o lo que sea, entonces nada. Y bueno, son buenas obras y Dios va a empezar a tratar con nuestras vidas en esas buenas obras. Demos bien. Ajá. Entonces, vamos. Dejé de venir yo como un mes. ¿Cuántos meses son que se te iban a pagar? Yo te voy a dar lo que no, el tiempo para acá que yo vine. Un mes me desterré. Te voy a dar lo del mes de noviembre y diciembre. Ajá, pero eso ya después lo hablamos, es que si no me va a interrumpir. No, entonces, la cuestión aquí es que nosotros debemos de entender que nuestra visión debe de ser el ser bondadosos, el dar frutos de buenas obras, no esperando nada a cambio. A ver, este chavo, por ejemplo, Freddy, se fue y ya no lo vimos. Y hasta le dije, oye, te vamos a dar una Biblia. Pues ya ni la Biblia le pudimos dar porque no se pudo. ¿Y quién es Freddy? Pues la persona de Petatlán que estoy diciendo que fue homicida, pues. ¿Ya se fue? Ya, entonces tenemos que entender eso. O sea, nosotros debemos de dar las cosas sin esperar nada a cambio. Ya Dios dirá después qué hace. Amén. Entonces, si tratamos mal, también algún día recibiremos este mismo trato que dimos a los demás. Mi caso. Yo era muy rebelde, yo era soberbio, yo era altivo, yo era de lo peor en un montón de cosas. ¿Y qué recibí? El doble o el triple de rebeldía, orgullo, soberbia, altivez, habladuría. Todo lo que yo di, lo recibí. Así que algún día no se quejen, de que les lleguen ovejas, las que vayan a discipular, las cuales estén peor que ustedes, 3 o 4 veces peor que ustedes.
Entonces, a todos sin excepciones debemos expresarnos a ellos con acciones de bien. A todos sin excepciones. No señalar, y a este no, a este sí, a este sí, a este no. Este como que no se lo merece, este me trató mal, así que no le doy. Este me hizo daño, se va por allá. No. Si nos hizo daño, perdónalo, bendícelo y síguele dando. ¿No escuché amén? Es muy fácil decir, dame Señor, dame Señor, dame Señor. Y dame, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Pero es muy fácil, ten, decir ten. ¿Va que no? Pero Dios nos va a enseñar a dar esos frutos. Porque a través de esos frutos también mucha gente va a venir. Es lo que les hablaba el domingo. Hay un ministerio en Cuernavaca que se llama Amamos Amar y va a los hospitales afuera y les da café, galletas, pan y les predican del evangelio y también se les predica a las personas que viven en la calle. Ajá, en los hospitales. Entonces eso es una obra o frutos de buenas obras. Esos son frutos de buenas obras. No están esperando que les paguen porque no es por menospreciar, pero una persona que vive en la calle pues no tiene recursos. Entonces no vamos a esperar algo que nos den. O sea, la bendición nos la va a regresar algún día Dios, si Él quiere, y si no quiere, pues también hay que seguirle. Amén. Cuando hacemos esto, las obras que hizo Jesús aquí en la tierra también las hacemos nosotros. Vamos a ver Juan 5:36. Juan 5:36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Amén. Entonces, a través de estas obras, a través de las obras que le ha mandado hacer Dios a Jesús, esas obras del Padre, ¿sí?, dan testimonio de Jesús. Esas mismas obras que hizo Jesús las hacemos nosotros y por tanto también son obras del Padre. Y si son obras del Padre, entonces esas obras dan testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. ¿O no? Esas obras dan testimonio de nosotros. Porque muchos creen que ya son salvos por la fe y ¡wow! Ya soy salvo por la fe. Dice la palabra que la fe tiene que ir acompañada de obras. Pero lo vamos a ver ahorita. Amén. Dice, de hecho Jesús nos dice que si nosotros creemos en Él, mayores cosas de las que hizo, haremos. Así que no tenemos pretexto para dar frutos de buenas obras. Juan 14:12 dice lo siguiente. Allá adelante. Juan 14:12. Juan 14:12. Dice así, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces no podemos decir que no podemos hacer estas buenas obras o dar frutos de buenas obras. Si Jesús lo hizo, nosotros también podemos porque somos hijos de Dios. Si Jesús lo hizo,
Nosotros lo podemos porque dice, mayores cosas que estas harán. Entonces debemos de poner nuestra fe en Jesús, en nuestra fe en Dios y decirle, Señor, a lo mejor a veces no tengo para dar o para hacer las cosas, pero tú pon en mí el querer como el hacer, y así va a llegar la provisión para que yo dé de tus frutos, porque tú me pides que los dé. Y Él los dará. Frutos de buenas obras. Les comenté esa vez, antes de venir aquí, antes de irme a Cuernavaca una vez, Dios me puso a dar una ofrenda. No les voy a decir de cuánto porque son bien chismosos. Dios me puso a dar una ofrenda y yo no tenía el dinero aquí. Y le dije, Señor, bueno, si tú quieres que yo la dé, Señor, entonces prospérame. Es que yo llegué allá a Cuernavaca y que me den una ofrenda, yo la paso así. Y así fue la misma cantidad que Dios puso en mi corazón, la misma que me dieron, ni una más, ni un peso más, ni un peso menos. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Se puede o no se puede dar buenas obras? Y es también para hacer crecer a la iglesia, porque eran hermanos en Cristo. Pero no quiere decir que si a mí me indica una persona el que yo le dé algo, si aún así sea de afuera, quiere decir que no lo debo de hacer. Yo me acuerdo de una vez que estaba más chavo y me decía Dios, acaba de ganar una lana porque habíamos ido a pintar, y me dice el Señor, dale la mitad de lo que ganaste. Dale la mitad. Dale la mitad. Y le decía, Señor, pero este cuate, pues, a pesar de que iba a la iglesia, se inyectaba heroína, estaba en ese proceso. Yo le decía, no, Señor, es que se va a gastar el dinero en heroína, ¿y por qué voy a pagar su droga? Dáselo y yo ya veré qué hago. Y de verdad, estaba con un estrés porque yo decía, no se lo quiero dar. Y me decía el Señor, se lo vas a dar. Y yo con el corazón así, y sentía algo pesado que estaba en mi corazón. Y hasta que me oprimía y hasta que no lo di, hasta ahí me sentía a gusto. ¿Y adivinen qué? Sí se lo gastó en la droga, pero ni modo. O sea, Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe lo que va a hacer. Tú y yo nada más debemos de obedecer. ¿Por qué? Porque entonces ahí estamos diciendo, no se lo merece, no se lo merece, no se lo merece. ¿Y cómo se da cuenta tú que el Espíritu Santo? Yo quisiera saber eso. A ver, ¿cómo sabes? Como si también el diablo vino a despojar. No, cuando es razón de darle a una persona que necesita, no es el diablo, es Dios a través de nosotros. El dar no es una obra mala. Para nosotros es malo porque nos quedamos con el bolsillo vacío. Pero el dar no es malo. Jesús daba, estaba diciendo, si te piden la túnica, dales todo lo demás, pues es que tienes que dar todo. ¿Qué les comenté la otra vez? Me hizo dar una ofrenda también. Y esa vez no recibí nada de ofrenda. Y yo dije, Señor, pues yo no tengo más que lo de mi boleto y no tengo para ir de Petatlán a San Jeronimito. Que voy buscando 12 pesos exactos para venirme de Petatlán para acá. Eso es una bendición de Dios, pero porque yo di. Ajá. Yo me dolía mucho, me con una papelera y me dije, ay, no me voy a ganar para hoy. Ajá. Ay, pues mire, sí voy a ir. Pero no tengo nada de ganas de caminar. Ajá. Yo me encontré 2 pesos allá en mi bolsa. Ajá. Ojalá en el camino no los encuentre, los 5. Y yo me fui, pero no le di para así, no le di para agarrar la combi que pasa por aquí. Ajá. Y por ahí, en donde está la calle así, en el comercio que hace una cruz la calle como ahí me encontraron 5 pesos. Y, ay, sí me los encontré.
Son milagros de Dios. Entonces, ya más, como ahora sí ya bajé rápido ahí, ya la comida. Sí, son milagros de Dios, la verdad. O sea, nosotros ponemos la buena obra también hasta de venir aquí y Dios prospera. Dios ve la forma, o te dan rayo o lo que sea, pero de que llegas, llegas. Así que no te preocupes si no lo tienes, Dios te lo va a dar. Pero tienes que darlo. Amén. La Biblia nos habla que tenemos que ser benignos, es decir, bondadosos y misericordiosos con los demás. Quiere decir esto, a quien necesite le debemos extender la mano para que conozca a Dios o crean en que Él es fiel en todo momento a través de nosotros. Vamos a ver Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué? ¿Benignos? Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces tenemos que ser benignos, tenemos que ser bondadosos, tenemos que dar a los demás. ¿Por qué? Porque Él fue bondadoso con nosotros. Él nos perdonó. Dice, perdonándoos unos a otros. Amén. Entonces nosotros tenemos que ofrecer esos frutos de bondad, esos frutos de dar buenas obras. ¿Para qué? Para que a través de esas buenas obras yo le extienda la mano a la hermana y le diga, usted, a lo mejor no tengo, ¿sí? Pero aquí está, yo sé que Dios me va a bendecir y usted lo necesita más que yo, y en el nombre de Jesús se multiplica esto y empiezas a orar y la gente empieza a decir, bueno, este está loco, si no tiene, ¿por qué me va a dar? Si no tiene, ¿por qué va a hacer esto? O a veces piensan, pero dice la palabra que lo hagamos. ¿Por qué? Porque dice que el evangelio para los del mundo es locura, pero para nosotros es algo distinto. Es bendición. Es hacer la voluntad de Dios. Entonces, a través de esa bendición, a lo mejor me dice, oye, ¿pero por qué haces esto? No, pues porque Dios me lo indica y quiero invitarte también a la iglesia. O en algún otro momento le decimos, oye, pues le volvemos a ayudar, ¿no? Y le decimos, oye, pues te quiero invitar a la iglesia. Dios te puede prosperar, Dios puede ayudar tu vida, Dios puede transformar tu corazón, Dios puede hacer grandes milagros en tu vida. ¿Lo crees? No, pues a lo mejor sí, ¿no? Y a través de de que yo le haya dado algo a las personas, ellas vienen a mí. Bueno, más bien ellos vienen a la iglesia y a Jesús. Sí, porque a mí no. A mí que me van a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que les dije de la otra vez? Cuando estábamos en esa parte, cuando yo estaba en otra iglesia, que fuimos a regalar pan y todo ese rollo, yo les dije que Dios me hizo dar un suéter que ellos no tenían. O sea, vivían en la calle y estaba lloviendo y hacía frío, era diciembre, y yo dije, Señor, pues es mi único suéter, pero la verdad lo veo más necesitado que yo y que tenga, ¿no? Y les dije, y oramos por ellos, a unos los abracé, aunque tuvieran piojos o lo que sea, la verdad, de verdad, ahí se me olvidó. Los abracé y les dije, en el nombre de Jesús, yo oro por ustedes y los bendigo. Y les dije todavía, si ustedes van mañana a la iglesia, yo les regalo una ropa que tengo ahí. Y llevaba la bolsa con ropa al siguiente día. ¿Por qué? Porque yo ya llevaba mi compromiso. Y yo sabía que iban a llegar. ¿Y saben qué? Llegaron 4 personas. Ya si no regresaron, fue su problema y Dios con ellos. Pero yo no voy a decir, Señor, ¿y por qué se fueron? ¿Y por qué no regresaron? A ver, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste darle? ¿Por qué me hiciste darle la ropa? Le pudo haber necesitado a alguien que sí estuviera aquí. ¿Por qué? No.
Debemos de entender que nosotros debemos de dar. Dice que tu mano derecha no sepa lo que dio la izquierda, ni tu mano izquierda sepa lo que dio tu derecha. Amén. Entonces, cuando actuamos de esta forma, ejercemos el amor de Dios para con los demás, mostrando esa definición de amor que tanto decíamos. Es sin condiciones. Es sin condiciones. Tal vez les puse la condición de que fueran por la ropa a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia los iba a ver y les iba a dar la ropa. Pero no quiere decir, oye, te voy a dar la ropa, pero quiero que vengas cada fin de semana, el domingo. No los va a condicionar. Es un amor sincero de parte de Dios. Dios sabrá lo que hace después. Les podemos dar seguimiento, lo que sea, pero Dios va a hacer la obra. La semilla ya está sembrada. Entonces la definición dice que es benigno, es decir, bondadoso. La definición de amor, es benigno, que quiere decir bondadoso. No busca lo suyo, es decir, que no es egoísta. Y se goza de la verdad, se alegra cuando la verdad triunfa. Yo me acuerdo mucho de esa vez que fuimos a Cuernavaca al congreso y se nos filtraron 3 brujas. Nosotros pudimos haber dicho, o yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Es que las brujas no necesitan de Dios, las brujas que se mueran, las brujas que se vayan al infierno, las brujas que esto, las brujas que el otro, ¿no? Pero las brujas también necesitan de Dios. ¿Y saben qué? 2 de ellas empezamos a orar por ellas y empezamos a guerrear y a liberar. En el nombre de Jesús se van todo espíritu, pam, 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 pam. Cae una y le digo en el nombre de Jesús, reconoce a Jesús como tu Salvador porque Él es esto, esto y esto y esto y esto. Y lo empieza a reconocer ahí tirada en el suelo y empieza a llorar. Y yo me empiezo a alegrar y empiezo a brincar de gozo y decir, Señor, gracias porque esta mujer fue salva y algún día te va a dar la gloria y la honra. Y empezaba a llorar y después me hablaron para orar por otra bruja y empiezo a orar y es la que me dijo que sabía los versículos de la Biblia. Y ya que le empiezo a predicar y le empiezo a decir y acepta a Jesús en tu corazón, y se rindió en el nombre de Jesús, se rindió a sus pies y estaba llorando yo de alegría y brincaba y me gozaba. ¿Por qué? Porque 2 personas se habían arrepentido de sus pecados y habían recibido la salvación. Ese es un fruto de buenas obras. Amén. Gózate cuando alguien alégrate cuando la verdad triunfa, cuando Jesús triunfa en la vida de las personas. No seas egoísta. No digas nada más, Dios es mío y solamente mío. Dios es de todos nosotros. Y Dios y las demás personas allá afuera necesitan de Dios. No seas egoísta, no seamos egoístas. Demos en abundancia y Dios nos va a prosperar. Y si aún así no lo hiciere, de todas maneras, a dar, porque Dios nos llamó a eso, a dar. Amén. Entonces, como podemos ver, los temas de las prédicas se van ligando como un cuerpo que tiene tejidos que lo forman. Así también es el testimonio, es una serie de tejidos que demuestran que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tejemos? Un hilo, a lo mejor de otro color, y le meto 5 colores a una bufanda. Igual el testimonio. El testimonio tiene ciertas características que se van tejiendo unas con otras hasta formar una totalidad que somos nosotros. Ese es nuestro testimonio. Amén. La palabra nos enseña a vestirnos de buenas obras. ¿A vestirnos de qué? Dile al que está a tu lado, vístete de buenas obras. Estas son los tejidos que nos conforman y nos hacen ser como el Señor quiere, hijos de Dios. Vamos a ver Colosenses, allá adelantito de Efesios. Colosenses capítulo 12, Colosenses 3,
No tiene 12. ¿Tres qué? 3:12 al 20. Perdón, al 14. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vámonos al 17. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues aquí nos está diciendo varias características, y todas ellas, o la mayoría, hablan acerca de tener una buena obra, de dar frutos de buenas obras. Nos habla de misericordia, nos habla de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Habla de que nos amemos y nos soportemos unos a otros y nos perdonemos unos a otros como Jesús nos perdonó a nosotros. Tómala. Tóquense aquí. ¿No están sangrando? No es cierto. Entonces debemos de perdonar. Debemos de ejercer y de vestirnos de frutos de buenas obras, de amor, de benignidad, de misericordia, de entrañable misericordia. ¿Qué es algo entrañable? Algo que te duele desde lo más profundo de tu ser. Yo creo así es como sienten cuando van a parir las mujeres, ¿no? Algo que duele aquí en el estómago o en el vientre que está machín, pues. Así nos tiene que doler el ser misericordiosos, el amar a las personas, el darles para que ellas reciban de esas buenas obras. Amén. Debemos de tener fe en que Dios nos use al hacer su voluntad, porque si decimos que tenemos fe, pero no actuamos con obras, está muerta nuestra fe, porque la fe tiene que ir juntamente acompañada de obras. Vámonos a Santiago 2. Santiago, capítulo 2. Versículos 14 al 20. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vamos al 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Volvamos al testimonio que les daba de la persona que tenía frío. Si yo le hubiera dicho: no te preocupes, Dios te va a salvar y Dios va a hacer la obra en ti, y está haciendo frío, pero ya llegará alguien que te regale un suéter, y teniéndolo yo, ¿creen que iba a ser mi fe? ¿Iba a ser fe? Dice: la fe es creer las cosas que no vemos, que no se ven.
Pues a lo mejor yo no, era mi único suéter, yo se los dije, era mi único suéter y dije, Señor, pues no importa, yo veo cómo le hago, pero yo doy ese suéter. Y andaba bien contento ese señor. Y yo hasta me gocé porque dije, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al ver mi otro amigo o mi otro hermano de la iglesia que yo me lo quité, él se quitó su chamarra nuevecita y la dio de marca. Entonces, así debe de ser. Dice, aquí nos está comparando, es una fe sin obras, quiere decir que es como si fuera un cuerpo, o más bien un espíritu sin cuerpo, o que el espíritu estuviera muerto, el cuerpo estuviera muerto. ¿Qué es lo que dice el 26? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces puede existir el cuerpo de la persona, pero ya no vive. Entonces, ¿qué te hace decir que está viva? Es igual la salvación. O sea, ¿qué nos dice que nosotros tenemos fe y que somos salvos? Pues las obras también. Hasta a mí se me ha quedado mucho esta parte que nos dice el pastor Oscar. Nos dice, nuestra vida cristiana debe de estar fundamentada en 50% fe y 50% obras. Mitad y mitad. ¿Por qué? ¿Con qué probamos nosotros nuestra fe? ¿O con qué los otros saben que nosotros somos cristianos o que tenemos fe? A través de nuestras obras. Entonces, si nosotros le decimos a las personas, oye, es que Dios te ama, y no la volvemos a ver jamás en nuestra vida, pues, oye, ¿cómo vas a ver que Dios le ama? Hay que estar constantes. Aún así, nos manden a volar, lo hacemos por amor a Dios. Sí, por amor a las personas, pero aún así, si nos rechazan, a darle. Porque Jesús también fue rechazado y no estuvo chillando. Amén. Este fruto es pequeño. El que sigue es los frutos de gratitud. Vamos a ver Hebreos. Este es otro punto. Es el número 3, frutos de gratitud. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Me voy rápido porque si no nos alcanza el tiempo, ya es poco lo que vamos a ver, pero de todas maneras. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Es decir, son frutos de gratitud. Amén. Entonces, todo lo que hagamos para Dios lo debemos hacer dándole gracias porque Él nos usa y porque nos alegramos de que otras personas conozcan de Dios a través de nuestra vida en Jesús. Amén. Vamos a ver Colosenses 3, 17. Colosenses 3, 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hagamos tiene que hacer dando gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque mi hermano nuevo está aquí. Señor, te doy gracias porque estoy pasando por un tiempo difícil. Ay, ahorita vamos a ver esa parte. Señor, te damos gracias
porque podemos respirar. Señor, te damos gracias porque me permite ser usado por ti para poder impartir de tu palabra. Te doy gracias, Dios, porque me das la sabiduría y el entendimiento para poder hablarles a mis hermanos de Cristo. Son frutos de gracia, de dar gracias, de gratitud. Amén. No debemos de estar afanosos, es decir, estar entregados a algo que te quita de la visión principal. A veces estamos tan afanosos de decir, y es que me falta dinero para esto, Señor, y es que me falta dinero para aquello, y no logro juntar para esto, y no puedo hacer nada, Señor, estoy entre cuatro paredes porque aún no puedo saber en dónde se me escapa ese dinero. ¿No? Nos estamos afanando. En otras cosas estamos perdiendo la visión principal, que es decirle, Señor, aún esté así de esta forma, aún me falten recursos, aún yo tenga todo, Señor, gracias porque puedo vivir. A lo mejor tengo nada más frijoles para comer, pero gracias, Señor, porque puedo respirar, porque tengo salud, porque puedo caminar, porque puedo ver y porque me puedo levantar día con día a trabajar. Gracias, Señor. Esos son frutos de gratitud. No estar pensando a cada rato, ¿y qué va a pasar con esto y con aquello? ¡Hey! Dale gracias a Dios y Dios va a obrar. Nuestros deseos los tenemos que entregar a Dios en oración y agradeciéndole por lo que ahora tenemos, sabiendo esperar en el tiempo en el que Dios o en el que Él nos dé lo que pedimos. Vamos a ver Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Amén. Dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿En toda qué? Con acción de gracias. Entonces, todas las cosas las tenemos que hacer con acción de gracias. Hey, no te afanes y le andes pidiendo, Señor, yo quiero un carro, porque si no tengo un carro, ¿cómo me voy a mover, Señor? Si no tengo mi burro, entonces también ¿cómo me voy a mover, Padre? No te afanes. No te afanes. ¿Y cómo me voy a mover? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer aquello? No, síguele pidiendo a Dios en fe y constantemente para que Él obre. Y aún así no obre, dale gracias a Dios, porque Él te va a responder. Dale gracias a Dios. Él lo puede todo. Entonces, ¿por qué debemos de estar afanosos, tronándonos los dedos? Ay, ya mejor me corto las venas con una galletita María. No estén afanosos. Nuestro motivo debe de ser dar gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Por todo, amén. Aún por lo malo. Nada más le dicen aún por lo malo y hasta hacen las caras así. ¿Por lo qué? Por lo malo. Porque todo nos ayuda para bien, estando siempre gozosos. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ay, creo que me equivoqué. Primera de Tesalonicenses 5, 16.
Dice, estad siempre gozosos. ¿Algunos ratos? Siempre. Siempre. Nada más unas horas. Nada más unos minutos. Porque al parecer hay veces que vienen a la iglesia, ay sí, gloria a Dios, gracias a Dios, y ya no están allá afuera y van así, jorobados como Notre Dame. Ajá. Entonces, estad siempre gozosos. A mí lo que siempre me preguntan, oye, ¿qué tienes, O sea, de verdad, a mí me lo han llegado a preguntar, ¿por qué o qué? Es que siempre te veo con una sonrisa. Y digo, pues así es mi carácter, así me hizo Dios, ¿no? Y le doy la gloria. Ahí le tengo que dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de mis dificultades, normalmente yo llevo una sonrisa siempre. Es raro que yo esté triste. Y aún así, aunque esté triste, trato de mostrar fortaleza para que Dios empiece a obrar, dándole gracias a Dios por lo bueno y en lo malo. Pero también aquí dice, el versículo 18 de ese mismo capítulo, dice, dad gracias a Dios en todo. En algunas cosas, cuando me va bien, cuando me va mal, cuando me va peor. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo les había comentado una vez, yo le pedí tribulación a Dios. Los primeros meses que yo estuve aquí, como al mes, yo le empecé a pedir tribulación a Dios. Y ese día que yo le empecé a pedir, ese día en la noche misma me llegó la tribulación y que me empieza a dar una fiebre tremenda en la cual yo no podía ni levantarme y sentía que me moría. Y yo decía, Señor, gracias por esta enfermedad, porque aún así teniéndola yo sé que tú estás conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahí yo empecé a actuar en gracias. Cuando yo se los comenté, cuando yo antes de venir acá, tuve un tiempo en el cual yo no tuve que comer como por 2 días. Y yo en esos momentos, si hubiera sido antes de que Dios me hubiera transformado, antes de volver a llegar a la iglesia, yo me hubiera quejado y le hubiera dicho hasta lo que no a Dios. Pero ahí le dije, Señor, gracias porque no tengo que comer, porque aún así yo te voy a alabar. Y en esos momentos yo le dije a la pastora, ¿sabe qué, pastora? Pues tengo esta situación, no he comido como en 2 días bien y todo. Pues agarró, me sacó una despensa de las que dan ahí en la iglesia y me dijo, hijo, yo sé que la necesitas. Y yo no la quería recibir de verdad, porque dije, la puede necesitar alguien más, alguien que esté más necesitado que yo. Pero yo lo sentí de Dios y me dice, hijo, ten una despensa con frijoles, con todo, y me la llevé a mi casa y tuve que comer. Pero porque primero aprendí a dar gracias, aún no tuviera. Da gracias a Dios en todo. Nada. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aún lo malo, aún lo que parece malo en nuestras vidas nos ayuda bien. Es que estoy escaseando de dinero, Señor. Eso te está ayudando a bien para que confíes en Dios y no estés dependiendo de ti misma y de tus fuerzas. O de ti mismo. Eso nos ayuda a depender de Dios totalmente. Porque ahí muestra nuestra fe en lo incongruente. Yo también le di gracias a Dios, aún así, aunque yo cometí el error. Le dije, Señor, gracias porque me permitiste el venir acá. ¿Por qué? Más bien por mi fracaso en el matrimonio. Se lo dije. Gracias, Dios, porque yo sé que si hubiera estado junto a ella, yo no hubiera podido venir. Gracias, Señor. Aún así sé que yo la regué. Gracias, Señor, porque aún así
las cosas que parecen malas después nos levantan y nos hacen conforme a la voluntad de Dios, con un propósito. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero tenemos que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Amén. Por último, Santiago 1:2, ya para terminar, concluyo con esto. Santiago 1:2. Le doy lectura. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas. Amén. Cuando estemos en diversas pruebas, aún así, aunque estemos en tribulación, aún así ya nos sintamos que ya vamos a desfallecer. Señor, yo confío en ti, yo confío en tu palabra, y aún esté así, Señor, yo sé que tú me vas a levantar en fe y me vas a hacer crecer y fructificar, porque en tu tribulación yo crezco, Señor, y maduro, y empiezo a verte como lo que eres, mi Dios verdadero y justo, y empiezo a tener fidelidad hacia ti. Y empiezo a creer en tu fidelidad hacia mí. Ay, es bien gozoso, ¿no? ¡No tengo dinero! ¿Así están? Cuando no tienen, o están con su carota. No tengo dinero, yo siempre le canto a Dios. Le canto a Dios. De gozo premio que me den. Entonces debemos de darle gracias a Dios. Aún no tengamos, Señor, gracias porque no tengo, porque a lo mejor me lo voy a gastar en babosadas. Dios sabe por qué no nos da las cosas. Entonces hay que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Señor, gracias porque aún me rechazan, aún me escupen en la cara, aún dicen lo que sea de mí. Señor, aún gracias por eso. Y gracias por eso casi no podemos preguntar a Él, que es el único que nos ama. Gracias a Él. ¿Por qué? Porque es su entrañable misericordia a través de nuestras vidas que podemos actuar de esa forma. Aún digan lo que digan, aún se paren de cabeza, nosotros vamos a estar bien firmes en Dios, dándole la gloria. Ya acabé. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Tú enséñanos a dar frutos, Padre, de gratitud. Y danos la capacidad de dar frutos también, Señor Jesús, de buenas obras. Enséñanos a hacerlo, Dios. Prueba nuestro corazón, prueba nuestra mente y prueba nuestro espíritu, Dios. Que podamos andar conforme a tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Te rogamos que tú nos lleves con bien a nuestros destinos, a nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.